Bien, esta noche tenemos una enseñanza que nos ayudará a movernos de acuerdo a la voluntad de Dios. Hemos titulado la enseñanza Dios sabe lo que hace. Escúchelo bien, el título de la enseñanza, Dios sabe lo que hace, basado en el libro de Números, capítulo 9, verso del 17 al 23. Dice así la palabra del Señor: al mandato de Jehová, los hijos de Israel partían, y al mandato de Jehová acampaban. Todos los días que la nube estaba sobre el tabernáculo, permanecían acampados. Cuando la nube se detenía sobre el tabernáculo muchos días, entonces los hijos de Israel guardaban la ordenanza de Jehová y no partían. Y cuando la nube estaba sobre el tabernáculo pocos días, al mandato de Jehová acampaban y al mandato de Jehová partían. Y cuando la nube se detenía desde la tarde hasta la mañana, o cuando a la mañana la nube se levantaba, ellos partían. O si había estado un día y a la noche la nube se levantaba, entonces ellos partían. O si 2 días, o un mes, o un año, mientras la nube se detenía sobre el tabernáculo, permaneciendo sobre él, los hijos de Israel seguían acampados. Y no se movían, mas cuando ella se alzaba, ellos partían. Al mandato de Jehová acampaban y al mandato de Jehová partían, guardando la ordenanza de Jehová, como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. Palabra del Señor Jesucristo, palabra de Dios Todopoderoso. Bien, en los textos que hemos leído, podemos notar, podemos darnos cuenta que cómo era el caminar del pueblo de Israel cuando estaba en el desierto. Ellos tenían que estar muy atentos, tenían que estar muy pendientes a la nube, porque la nube los guiaba en el camino. ¿Y qué era la nube? La nube era la presencia de Dios que los guiaba a donde ellos tenían que ir. La nube estaba sobre ellos, pero era su guía. Ahora, nosotros en este tiempo, nosotros los hijos de Dios, pues ya no tenemos la presencia de Dios sobre nosotros como una nube. No. Ahora, nosotros los hijos de Dios tenemos la presencia de Dios sobre nuestra vida a través del Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo el que nos guía, es el Espíritu Santo el que nos dice por dónde debemos andar, por dónde debemos transitar o caminar. Él es nuestro guía y nos indica si debemos quedarnos quietos o si debemos movernos. Hoy en día, la nube es el Espíritu Santo. Muy bien, muchas veces nosotros estamos pidiendo en nuestro diario vivir la guía, el direccionamiento de Dios en nuestra vida. Y en ocasiones nos parece que no estamos avanzando, nos parece que estamos estancados, o aún nos parece que Dios no está haciendo nada a nuestro favor, que Dios no está actuando a nuestro favor. Entonces, parece para nosotros que las cosas no cambian, aun cuando estamos pidiéndole a Dios y vemos y notamos que las cosas no cambian. Entonces es en ese momento cuando empezamos a pensar que no debemos o no queremos esperar el tiempo de Dios. Y entonces empezamos a avanzar en aquellas cosas que se las entregamos a Dios y que las íbamos a hacer en su tiempo, pero como llegó el tiempo, pasó el tiempo y nos desesperamos, empezamos a avanzar en esas cosas sin tener la autorización de Dios, sin ser el tiempo de Dios, sin haber Dios dado la orden para proceder a movernos. Por esa razón, esta noche, basado en los textos que hemos leído y en la actitud del pueblo de Dios con respecto a la nube,
vamos a aprender, porque mire, hay algo importante que tenemos que aprender. El pueblo de Israel era un pueblo obediente. El éxito del pueblo, cuando tuvo éxito, porque en algunas ocasiones perdió batallas, pero cuando el pueblo tuvo éxito fue cuando el pueblo obedeció. En la obediencia está la seguridad de nuestras bendiciones. En la obediencia al mandato de Dios, la obediencia a la presencia de Dios. Bien, por eso esta noche tenemos que analizar el comportamiento del pueblo. Mire, el pueblo de Israel solamente se movía si la nube se movía. El pueblo de Israel se detenía si la nube se detenía. Pero también el pueblo de Israel esperaba el tiempo que fuera necesario, el tiempo que tuvieran que esperar cuando la nube se quedaba quieta en un lugar. Ellos esperaban, no importaba el tiempo que tuvieran que esperar. Basados en estos hechos, en estos acontecimientos, vamos a aprender principios de fe y de obediencia que como hijos de Dios debemos conocer, pero también debemos practicar. Y de paso en esa enseñanza vamos a entender que en toda circunstancia, que en todo tiempo y en todo momento, Dios sabe lo que hace. Dios sabe lo que hace. Muy bien. El primer principio que vamos a aprender en esta noche es que tenemos que confiar, escúchalo bien, tenemos que confiar y creer que Dios sabe lo que es mejor para nuestra vida. Tenemos que confiar y creer que Dios sabe qué es lo mejor para nuestra vida. Leamos Números 9, verso 22, la parte A. Dice así la escritura: o si 2 días, o un mes, o un año, mientras la nube se detenía sobre el tabernáculo, permaneciendo sobre él. Bien, la parte que nos interesa es que muestra claramente el texto que la nube se detenía 2 días, un mes, y dice, o un año. Está mostrando que la nube, que la presencia de Dios les estaba mostrando a ellos diferentes periodos de tiempo. Y dice también, muestra claramente que muchas veces en esos 40 años que vivió el pueblo de Israel en el desierto, muchas veces la nube se detuvo, dice ahí, hasta un año entero en un mismo lugar. Yo me imagino que quizás los israelitas, cuando pasaba un año en el mismo sitio, ellos se preguntaban, ¿por qué no se mueve? O tal vez se preguntaban, ¿por qué nos hemos quedado tanto tiempo en el mismo lugar? O tal vez se preguntaban, ¿por qué Dios no quiere que avancemos más? Ellos se hacían todas esas preguntas. Ahora, quizás esas son las mismas preguntas que hoy nos hacemos nosotros como hijos de Dios, como cristianos, cuando no se nos dan las respuestas a nuestras peticiones, cuando no llegan esas respuestas en el tiempo en que queremos o con la rapidez con que las queremos. Entonces empezamos a hacernos preguntas similares a las que los israelitas también se hacían. Y le decimos, Señor, si lo que te estoy pidiendo será de bendición y beneficio para mi familia, ¿por qué no me lo das? O le decimos, Señor, tú sabes que lo que te estoy pidiendo será de progreso para mi vida, ¿por qué no me lo das? Aún llegamos a hacernos cuestionamientos más profundos y decir, ¿será que Dios no quiere que yo avance en mi vida? Pero nosotros, la respuesta a todas esas preguntas es que tú tienes que tener una actitud apropiada frente a esas circunstancias cuando Dios quiere que estemos en un lugar cierto tiempo. Mire, nosotros debemos confiar, nosotros debemos confiar que Dios sabe lo que está haciendo, que Dios sabe lo que hace,
y que no solamente Él sabe lo que hace, sino que Él tiene planes buenos para nosotros, y además los planes que Él tiene para nosotros son mejores que los nuestros. Eso usted tiene que reconocerlo. Los planes de Dios son mejores que los nuestros, y eso lo dice Dios en el libro de Isaías, capítulo 55, versos del 8 al 9. El Señor dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Mire, lo que nosotros a veces consideramos bueno, no esto que este proyecto, este lugar, este trabajo, esto que estamos haciendo es bueno, nosotros lo consideramos bueno. Pero usted tiene que saber que el pensamiento de Dios es mucho mejor, es mucho más alto. Y a veces lo bueno que nosotros creemos delante de lo bueno de Dios es muy insignificante, porque lo bueno de Dios es extraordinario para nosotros. Y Él está diciendo que nuestros pensamientos no son sus pensamientos, los de Él son mucho mejores. Los de Él son mucho mejores para con nosotros. Y por esa razón, si Él te está diciendo que debes detenerte un tiempo en ese lugar, si debes estar allí, si no te has movido, es porque Dios tiene el mejor plan para ti. Y eso el Señor lo dice también en Jeremías 29:11. Él dice: porque yo sé los pensamientos o los planes, dicen otras versiones, que tengo acerca de vosotros, ¿verdad? Dice Jehová: pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. El Señor tiene unos pensamientos que son obviamente más altos que los nuestros, y son pensamientos de paz y no de mal. Pero tienes que saber algo: son pensamientos extraordinariamente buenos para nosotros, porque Él quiere darnos el futuro que nosotros esperamos. Y tenemos que saber y tener bien claro que hay momentos que debemos quedarnos en ese lugar, ¿verdad? Y eso debemos saber que Dios sabe lo que está haciendo. Por eso tenemos que confiar y creer que Dios sabe que es lo mejor para nuestra vida. Los israelitas, a pesar de todas esas preguntas que se hacían, ellos permanecían obedeciendo el movimiento o la quietud de la nube. Así también debemos hacerlo nosotros. Nos movemos si en la presencia de Dios se mueve o nos incita a movernos, o nos quedamos quietos si Él dice que nos quedemos quietos. El éxito está en la obediencia. Muy bien, ese es el primer principio que queremos aprender esta noche. El segundo principio es que tenemos que creer y confiar que Dios sabe lo que está haciendo, aunque nosotros no lo comprendamos. Escucha la parte final. Tú tienes que creer y confiar en lo que Dios está haciendo. Pero escucha la parte final: aunque no entiendas, aunque no comprendas lo que Dios está haciendo. Leamos Números 9:22, el mismo texto que estamos leyendo, pero la parte B. En la parte B dice: los hijos de Israel seguían acampados. La parte final del texto: los hijos de Israel seguían acampados y no se movían, mas cuando ella, hablando de la nube, se alzaba, ellos partían. Cuando la nube se movía, ellos se movían. Los israelitas lo único que podían hacer cuando la nube no se movía, lo único que ellos podían hacer era acampar, dice la escritura. Se quedaban acampados, es decir, no se movían. Seguramente algunos del pueblo de Israel se sentían molestos y se preguntaban: ¿qué tanto hacemos aquí? ¿Por qué no nos movemos? ¿Por qué nos quiere tener Dios tanto tiempo en este lugar? Mire, es parecido a lo que analizábamos en el primer texto. Posiblemente tú te sientes de la misma forma que los israelitas y te estás haciendo preguntas. Y dices: si Dios puede darme un trabajo mucho mejor, tal vez te preguntas: ¿por qué no me lo da? ¿Por qué Dios quiere tenerme aquí tanto tiempo?
Quizás estás enfermo, estás en tu casa, estás enfrentando una calamidad y te preguntas, si Dios puede sanarme, ¿por qué no me sana? ¿Por qué Dios quiere tenerme así tanto tiempo? Y hay algo que tenemos que entender. Mire, es la esencia de este principio. Y es que hay algo muy importante que tenemos que entender. Cuando las cosas no se dan en el tiempo en que nosotros pensábamos o en el tiempo en que nosotros queríamos, usted tiene que saber que Dios está trabajando. Que Dios está trabajando. Y tenemos que saber que Dios está tejiendo bendiciones alrededor nuestro, aunque nosotros no las veamos. Dios está tejiendo y trabajando en varias cosas a nuestro alrededor, aunque nosotros no la veamos, y por esa razón no nos movemos. Por esa razón Dios no permite que nos movamos. Seguramente Dios no puede dejar que te muevas, escúchalo bien, o que avances, porque Dios está trabajando en todas esas cosas alrededor tuyo, como por ejemplo la familia, el matrimonio, el trabajo, tu corazón, porque de pronto necesitas perdonar. Lo que tenemos que entender es que debes confiar en Dios y debes creer en Él, porque Él sabe lo que está haciendo, aunque tú en el momento de la situación tú no lo comprendas, pero Él sabe lo que está haciendo. Él sabe lo que está haciendo y espera que tú entiendas esa parte, aunque no comprendas exactamente lo que Él en sí está haciendo. Pero Él quiere que confíes en Él. Él quiere que sepas que Él te tiene en sus manos. Él tiene el control. Él está actuando a tu favor. Él está tejiendo todas unas cosas grandes a tu alrededor. Ese es un principio importante, porque hay muchas cosas que Dios hace que nosotros no entendemos. En el momento de la situación, en el momento en que estamos involucrados en la circunstancia, nosotros no entendemos. Y por más que nos ponemos a pensar, nos ponemos como dicen acá, a echarle cabeza al asunto, no logramos comprenderlo. Pero usted tiene que saber que Dios sabe lo que hace y que debemos confiar que Él está actuando, aunque no lo podamos ver, aunque no lo podamos entender. Muy bien, ese es el segundo principio. Pero hay un tercero y un cuarto. Vamos al tercer principio. El tercer principio es fundamental y es claro a la luz del texto que leímos al iniciar. No avancemos cuando Dios se ha detenido. Escúchalo bien. No avancemos cuando Dios se ha detenido. Números capítulo 9, verso 23. Dice así la palabra del Señor, la Escritura. Dice, al mandato de Jehová acampaban, es decir, se detenían, y al mandato de Jehová partían, se movían, avanzaban, guardando la ordenanza de Jehová, como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. El pueblo de Israel únicamente caminaba cuando la nube se movía, cuando Dios avanzaba. ¿Por qué? Porque caminar cuando la nube estaba detenida significaba caminar sin la presencia de Dios. Escúchalo muy bien. Cuando el pueblo de Israel se movía y la nube estaba quieta, estaba detenida, ellos estaban caminando sin la presencia de Dios. Eso significaba eso. Ellos no lo hicieron, ellos siempre estaban obedientes a la nube, pero ellos sabían que si caminaban cuando la nube estaba quieta, estaban caminando sin el respaldo, sin la presencia, sin la voluntad, estaban caminando fuera de la voluntad de Dios. Entonces, por eso es importante que entendamos eso. Ahora, nosotros como hijos de Dios debemos tener en nuestro corazón el mismo sentir que tuvo Moisés. Si la presencia de Dios no va con nosotros,
Si la presencia de Dios no va con nosotros, mejor quedémonos quietos. Mejor no nos movamos. Porque la presencia de Dios es nuestra garantía de éxito. La presencia de Dios con nosotros es la garantía de que vamos a obtener la victoria. La palabra de Dios dice en Éxodo, capítulo 33, versos 14 y 15. Dice así la escritura. Y él dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió, que es algo que debemos tener bien claro en nuestra mente y nuestro corazón. Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, si tu presencia no ha de ir conmigo, no me saques de aquí, dijo Moisés. Moisés entendía que ir sin él es ir a perder, sea a perder el tiempo, a perder la plata, a perder la inversión, a perder las ideas o a perder quién sabe cuántas cosas más. Ir sin él es ir a perder, pero ir con él es ir a ganar. Eso debemos tenerlo claro. Ir con él es ir a ganar. Muy bien. Ahora, lo que el Señor nos está diciendo con todo esto es que no hagamos locuras. No avancemos cuando el Señor no va con nosotros. Mire, aunque muchos avancen, aunque muchos otros se muevan, aunque muchos otros se aceleren para hacer las cosas, nosotros como hijos de Dios debemos aprender a esperar, a esperar. Si la presencia de Dios me indica que me debo quedar quieto, me quedo quieto. Si me dice que me mueva, me muevo. Nosotros debemos aprender a esperar. Y ojo, es allí donde muchos, aún hombres de Dios en la Escritura, han fallado porque no esperaron. Entonces debemos aprender a esperar. Debemos aprender a esperar. Leamos Isaías 30, verso 7. Dice así la Escritura: ciertamente Egipto en vano e inútilmente dará ayuda. Por tanto, yo le di voces, que su fortaleza sería estarse quietos. Hay momentos en nuestra vida, circunstancias, deseos, ideas, que hay momentos que nuestra fortaleza, que nuestra fuerza va a estar en quedarnos quietos, en esperar el tiempo de Dios. Hay cosas que se hacen fuera del tiempo de Dios que simplemente van a ser pérdida para nosotros y van a traernos dolor. Pero cuando esperamos, tenemos esa fuerza de esperar, somos fuertes en esperar, entonces vamos a vencer. Entonces vamos a vencer, porque nos vamos a mover cuando la presencia de Dios se mueve, cuando la nube se mueve, cuando la voluntad de Dios nos dice que nos movamos. Si Dios no va con nosotros, si Dios, mejor dicho, no está en el cuento, no nos movamos. Por eso es tan importante pasar tiempo en la presencia de Dios. Por eso es tan importante pasar tiempo en la palabra y en comunión con el Espíritu Santo. Porque es allí donde descubrimos si nos movemos o si nos quedamos quietos. Es allí donde entendemos qué es lo que quiere Dios con respecto a la circunstancia que estamos enfrentando. La seguridad de nuestro éxito simplemente es asegurarnos que la presencia de Dios vaya con nosotros. Mira, no cometamos el error de ir donde nuestro Dios no nos ha mandado a ir. Porque nosotros a veces queremos hacer cosas que a nuestro parecer nos parecen correctas, que a nuestro pensamiento nos parecen buenas. Pero al final, como dice la Escritura, son finales de muerte, son finales de equivocaciones y de dolor.
Por eso debemos estar seguros de que es la voluntad de Dios cuando vamos a hacer algo. Y esa seguridad la encontramos cuando vamos al lugar secreto, cuando pasamos tiempo en la palabra, cuando pasamos tiempo con Él en el secreto. Es allí donde entendemos si debemos movernos o quedarnos quietos. Si logramos, en general, si logramos afinar nuestro oído, nuestro espíritu y nuestra mente para entender cuándo debemos movernos y cuándo no, y si estamos dispuestos a obedecer cuando lo entendemos, mire, usted está destinado a tener éxito en todo lo que haga, porque usted va a obedecer y va a caminar y va a moverse cuando la nube se mueve, cuando Dios quiere que se mueve en el momento oportuno, en el momento de Dios. Muy bien. Ese es el tercer principio, por eso debemos entenderlo y tenerlo bien claro. No avancemos cuando Dios se ha detenido. El cuarto principio, y el último del que vamos a hablar esta noche, es todo lo contrario al tercero. No te detengas cuando Dios avanza. Ojo, no te detengas cuando Dios avanza. Éxodo capítulo 14, verso 15. Dice la escritura, la palabra del Señor. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Di a los hijos de Israel que marchen. Dios le estaba diciendo a Moisés, Moisés, esta no es hora de orar, esta no es hora de clamar, esta es hora de avanzar. Ese es un momento en la historia del pueblo de Israel cuando Moisés estaba frente al Mar Rojo. Y Moisés empezó a clamar a Dios. Pero Dios le dijo: Moisés, este no es tiempo de clamar, este es tiempo de marchar. Y pasaron a través del mar en seco. Cuando Dios da una orden de avanzar, no podemos quedarnos quietos. Cuando Dios da una orden de caminar, de que debemos avanzar, entonces debemos hacerlo, porque Dios está indicando que ese momento no es momento para orar, ni clamar, ni ayunar. Ese es momento de avanzar. Dios tiene un momento para cada cosa. Y cuando es el momento de avanzar, es porque es la oportunidad de Dios, es el momento de Dios, es el momento indicado, es el kairos de Dios. Y debemos movernos, porque se puede pasar el tiempo de Dios. No debemos permitir que el temor nos detenga. No debemos permitir que el temor nos estanque y no nos deje avanzar cuando Dios ha dicho o ha anunciado que debes avanzar. El enemigo, la forma de detener al Hijo de Dios cuando Dios ha dado la orden de avanzar, es sembrando temor en su corazón. El temor simplemente te va a paralizar para que no marches, para que no avances y no conquistes lo que Dios ya ordenó que lo conquistes. Entonces, no debemos permitir que el temor invada nuestro corazón, porque eso crea un lazo. Dice la escritura en Proverbios 29:21, dice: el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. El que confía en Jehová, que supera el temor, que avanza, dice que será exaltado. Cuando Dios ha dicho que avancemos, no hay que dudar, no hay que temer, hay que marchar, hay que avanzar. Porque si Dios lo dijo, Él va a ir con nosotros. Posiblemente Dios te ha dicho, y reflexionemos, posiblemente Dios te ha dicho que avances. Dios te ha dicho: tengo un mejor trabajo para ti, tengo una mejor actividad económica para ti, pero el temor no te ha dejado y por esa razón sigues en el mismo lugar. Pero créeme que si Dios ha puesto en tu corazón
que te muevas. Si Dios te ha dicho que te muevas, no tengas temor. No tengas temor porque Dios tiene una tierra prometida para ti. No te detengas. Posiblemente eres una persona que está envuelta en una relación sentimental, por ejemplo. Y Dios te ha dicho a tu corazón, a tu vida, a través de la palabra, aún a través de hombres y mujeres de Dios, Dios te ha hablado. Y Dios te ha dicho, deja esa relación sentimental que tanto daño te hace. Pero ahí viene el enemigo y ha puesto temor en tu corazón. Y has puesto temor porque sientes temor en tu vida a quedarte solo. Sientes temor a quedarte sola. A pensar de pronto que tal vez Dios no tiene una persona ideal para ti. Pero créeme que ya, si Dios te dijo que acabes esa relación, es porque esa persona, ya Dios la está trabajando para ti. Y por el temor a la soledad, muchas personas siguen enredadas en relación que a Dios no le agrada. Por eso es importante entender lo que Dios nos habla en la Escritura. Cuando es tiempo de detenerse, nos detenemos. Pero cuando Dios dice avanzar, avancemos. Mire, yo quiero poner una ilustración esta noche para que entiendas un poco el control que Dios tiene sobre nuestra vida y que Él sabe lo que hace. Nosotros somos como personas que vamos en un auto por una gran autopista o por una gran zona de muchos caminos y muchas carreteras. Y nosotros vamos en ese auto y en el cielo va un helicóptero y en ese helicóptero va una persona que nos va dando indicaciones, diciéndonos cuál es el mejor camino que debemos tomar, indicándonos cuándo debemos detenernos, cuándo debemos avanzar, qué camino nos conviene más, porque en uno hay más trancones, porque en uno hay más dificultades o hay accidentes. Yo quiero que entiendas esta noche que el que va en el auto somos nosotros y el que va en el cielo, en el helicóptero, representa a Dios. Y Dios sabe por dónde guiarnos, porque la perspectiva de Dios, el panorama de Dios es mucho mayor que el nuestro. Y Él sabe lo que hace, porque nuestra visión es corta con relación a la visión que Él tiene de todo el panorama. Si te dejas guiar de Dios, definitivamente estás destinado a la victoria, a vencer en todo lo que emprendas, al éxito. Pero tenemos que escuchar la voluntad de Dios, que identificar cuándo hay que movernos, cuándo hay que quedarnos quietos y no hacernos tantas preguntas, aunque no entendamos, saber que Dios está trabajando a favor nuestro, saber que Él está actuando a nuestro favor y quiere lo mejor para nosotros. Mire, posiblemente Dios te ha dicho, me faltó un ejemplo más. Posiblemente Dios te ha dicho que avances. Dios te ha dicho avanza en ese proyecto, avanza en esa idea que tú tienes, camina en fe. Y quién sabe cuántos años, cuántos meses Dios te lo dijo y aún no lo has hecho. Y no lo has hecho porque tienes temor, porque esa es la manera en que el enemigo detiene al Hijo de Dios, con temor. Temor al fracaso, temor a salir de la zona de confort o temor a comenzar de nuevo. Y entonces el temor no te ha dejado avanzar. Dios quiere mostrarnos que si Él va con nosotros, que su presencia va con nosotros, y si Él nos da la orden de avanzar, y si obedecemos, nada nos podrá detener, porque Él va delante de nosotros como poderoso gigante, y no solamente va delante de nosotros, sino que va a favor nuestro. Él va a favor nuestro,
Él va a luchar a nuestro favor sin dudar. Y sin duda, la victoria es nuestra. Es como lo dice Romanos 8, verso 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios va delante de nosotros como poderoso gigante, y no solamente va con nosotros, sino a nuestro favor. Entonces, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero hay que estar seguro de que Dios dio la orden de avanzar. Si Dios dio la orden, no hay duda de que es el momento de conquistar, de que es el momento de vencer, de que es el momento de dar pasos hacia donde Dios quiere llevarnos. 4 principios importantes, pero que dependen de algo tan precioso. Para que esto, no solamente esto hay que saberlo, para conocer cuándo movernos, cuándo quedarnos quietos, debemos alimentarnos diariamente de la palabra de Dios, de tener una vida de intimidad con Dios en la oración y de tener una buena comunicación o comunión con el Espíritu Santo. Porque la nube en el Antiguo Testamento era una nube, la presencia de Dios, pero en este tiempo es el Espíritu Santo. Y debemos estar con Él porque Él es el que nos guía, es el que nos dice por dónde debemos andar. Él es el que nos dice si nos detenemos o si nos movemos. En el ejemplo del helicóptero, el que va dando las indicaciones es Él en el helicóptero, el que nos va diciendo por dónde vamos a ir. Él es el que conoce el camino. Entonces, 4 principios importantes hemos aprendido esta noche. Tenemos que confiar y creer que Dios sabe qué es lo mejor para nuestra vida. Segundo, tenemos que confiar y creer que Dios sabe lo que está haciendo, aunque no lo entendamos. Tercero, no avances cuando Dios se ha detenido. Y cuarto, no te detengas cuando Dios dijo que avances. 4 principios gloriosos. Todo aquel que se dedique a escuchar a Dios en la intimidad y a obedecer, simplemente nada podrá detenerlo. Nada podrá detenerlo. Como dice la Escritura, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Si la palabra de Dios ha hablado a tu corazón esta noche, es tiempo de orar al Padre. Es tiempo de decirle al Señor: Señor, yo sé que tú sabes lo que haces. Yo estoy seguro que tú sabes lo que haces, Señor. Y antes de orar, quiero que medites un poco, un instante allí en tu casa, y pienses cómo estás con respecto a detenerte o avanzar. ¿Cómo estás con respecto a lo que Dios te ha hablado? ¿En qué cosas tienes que moverte y en qué cosas tienes que detenerte? Piénsalo y vamos a orar. Padre, en esta noche te damos gracias por tu palabra, porque tu palabra es vida, tu palabra nos limpia, tu palabra nos fortalece, tu palabra nos da aliento, tu palabra nos pone a reflexionar y a meditar para tomar decisiones buenas, decisiones conforme a tu voluntad. Señor, hoy entendemos, creemos y confiamos que tú sabes qué es lo mejor para nuestras vidas. Hoy entendemos que aunque estamos tal vez mucho tiempo en un lugar, tal vez por el trabajo, o tal vez en un negocio, o tal vez en una relación, o en alguna situación familiar, tal vez estamos viviendo eso.
pero es que tú sabes qué es lo mejor para nuestra vida. Señor, tú conoces los pensamientos que tú tienes para con nosotros. Son pensamientos de bien y no de mal. Son pensamientos de victoria, son pensamientos para ver tu gloria. Y hoy, Señor, simplemente nos rendimos a tu voluntad, porque yo sé que tienes planes gloriosos para nosotros y que tus pensamientos son mucho mejores que los nuestros. Señor, hoy nos rendimos a tu voluntad, pero voy a estar muy atento al movimiento de la nube, de tu presencia. Señor, hay cosas que no logro entender. Tal vez me pregunto por qué tanto tiempo en este lugar. ¿Por qué no me sanas? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? Pero hoy entiendo, mi Señor. Hoy comprendo que aunque hay muchas cosas que no entiendo y que no logro comprender con mi mente humana, yo sé por la fe que tú estás actuando a nuestro favor, que tú estás entretejiendo todas unas bendiciones a nuestro alrededor, en nuestra familia, matrimonio, en nuestra escuela, en nuestro negocio. Hoy entiendo, Señor, por la fe, que tú estás actuando a nuestro favor y que por eso hay que esperar un tiempo más. Pero hoy entiendo también dos principios importantes, Padre. Si tú has dicho que nos quedemos quietos, entonces la bendición está en quedarnos quietos. La fortaleza de nuestro carácter y de nuestra vida está en quedarnos quietos y obedecer. Aunque muchos otros avancen, aunque muchos otros se muevan, porque hay que entender, Señor, que contigo el quedarse quieto, cuando tú dices que nos quedemos quietos, entonces contigo es verdaderamente tener éxito. Que nosotros hacemos es tu voluntad. Hacer tu voluntad es mi garantía del éxito. Señor, pero también entiendo que cuando tú das la orden de marchar, de avanzar, no debemos detenernos. Y no debemos permitir que el temor nos detenga. Señor, todas las cosas que dejamos de hacer, que hemos dejado de hacer por el temor, porque el temor nos ha paralizado, hoy te pido, Señor, arranca el temor de mi vida. Y en el nombre de Jesús, ayúdanos a avanzar, ayúdanos a conquistar, ayúdanos a movernos, porque tú has dado la orden, porque tú vas con nosotros como poderoso gigante, y vas con nosotros y vas a favor nuestro, y vas a luchar a favor nuestro. Señor, en el nombre de Jesús, ayúdanos a entender tu voluntad. Si hemos descuidado el lugar secreto, el tiempo de oración, el tiempo de buscarte, el tiempo de estar contigo en la palabra, si hemos descuidado esa comunión linda, espectacular, maravillosa con el Espíritu Santo, hoy, Señor, te pedimos perdón y nos hacemos un compromiso interno contigo, espiritual, de que vamos a volver al lugar secreto, al lugar donde vamos a entender que tú sabes, que nosotros sabemos, Señor, o más bien que tú sabes lo que haces. Donde entendemos que tú sabes lo que estás haciendo. Dios, tú sabes lo que haces. Y queremos esta noche, antes de cerrar esta oración, decirte, Señor, con una adoración, decirte: Dios sabe lo que hace. Padre, tú sabes lo que haces. Yo quiero que ahí en su casa usted cierre sus ojos. No le dé pena si está ahí el vecino, si está el primo, si está el papá. Cierre sus ojos y adore conmigo esta noche. Yo quiero que usted adore conmigo esta noche. Diga: Señor, yo sé lo que tú haces. Yo tengo claro que tú lo estás haciendo. Más bien, yo tengo claro que tú sabes lo que tú haces. Bendito eres para siempre, Señor.
lo que haces. Dios, tú sabes lo que haces. Yo quiero que usted adore al Señor. Diga: Señor, tú sabes lo que haces. Señor, hoy entendemos, Padre, Dios, que tú sabes lo que haces, Señor. Que tú no llegas tarde. Que todo aquel ser humano que logra comprender tu voluntad simplemente va a ir de victoria en victoria y ni un solo fracaso va a tener en su vida. Gracias, Señor, por tu palabra esta noche. Bendice a cada persona en su casa que hoy se conectó con esta transmisión. Bendice su familia, que la presencia tuya inunde su hogar en el nombre de Jesús. Y todo demonio, toda oscuridad que esté oprimiendo su casa, en el nombre de Jesús la reprendo y se va fuera en el nombre de Jesucristo. Y te pido, Señor, llena esos hogares de amor, de paz, de armonía, de tu presencia. Toda ansiedad, toda angustia, toda preocupación, todo temor se va fuera en el nombre de Jesucristo, de las casas, de los hogares, de todas las personas que hoy nos ven, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque tú sabes lo que haces. Estoy seguro y confiado en ti, porque tú sabes lo que haces. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.